Félix, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, comparezco hoy ante esta comisión para defender una iniciativa que forma parte de nuestra dignidad histórica, de responsabilidad política y de lealtad con España y con la comunidad iberoamericana de naciones. Nuestra proposición no de ley nace como respuesta a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, que afirmó que España debe pedir perdón por la conquista de México. Señorías, cuando un ministro del Gobierno habla en el exterior, no habla en nombre propio, sino en nombre de todos los españoles. Y cuando lo hace para asumir una culpa histórica simplificada, ideologizada y descontextualizada, está proyectando al mundo una imagen falsa de nuestra historia común. Pues ya somos varias las fuerzas políticas que consideramos que el Partido Popular, en un ejercicio enorme de cinismo, pues pretende vendernos la idea de que su voluntad es tener unas relaciones normalizadas con México. Pero claro, lo hace después de que dirigentes como Isabel Díaz Ayuso y el propio José María Aznar lleven aquí años insultando y faltando el respeto a sus pueblos indígenas, a sus pueblos campesinos, incluso a gobiernos que fueron elegidos por amplias mayorías populares como el de Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum. Y no solo eso, hoy actúan como empleados de Donald Trump, de Marco Rubio, que pretenden que México y que América Latina sean su patio trasero. Pues ¿cómo va a haber relaciones de respeto si el Partido Popular y también Vox, naturalmente, tienen como aliado a un gobierno de los Estados Unidos que pretende invadir México para combatir un narcotráfico que ellos mismos han generado? ¿Cómo va a haber relaciones respetuosas, efectivamente, si las derechas extremas defienden a un expresidente como Felipe Calderón, que capturó a uno de los grandes narcos de México, luego lo soltó y nunca más lo volvió a capturar? ¿Cómo va a haber relaciones respetuosas si las derechas extremas de esta Cámara se dedican a financiar o a invitar a sus actos a pseudos periodistas, como los de la derecha diario, que efectivamente difunden falsedades y actúan como si fueran los portavoces del narcotráfico en ese país hermano? Y todo ello patrocinado por el segundo millonario de ese país, el extremista Ricardo Salinas Pliego, que es un señor que está intentando evitar pagar los 3.000 millones de dólares en impuestos que debe a las arcas públicas. Por lo tanto, señorías del Partido Popular, no tomen ustedes por idiota al pueblo de México, porque el pueblo mexicano no piensa que vive en un paraíso, pero sabe muy bien que bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación ha conseguido avances para su pueblo que las oligarquías de la derecha, clasistas, racistas, aliadas de ustedes, les negaron durante décadas. Que 13,5 millones de mexicanos salgan de la pobreza, que los trabajadores dupliquen sus días de vacaciones, que se triplique el salario mínimo, que antes de que termine el sexenio actual se reduzca la jornada laboral a 40 horas semanales, que bajen los homicidios un 40% o que los adultos mayores, los estudiantes, las personas con discapacidad se beneficien de una ayuda universal. Y eso la gran mayoría de mexicanos lo sabe. Se lo deben a los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, y no a los Felipe Calderón, no a los Peña Prieto, no a los Salinas Prieto, no a las oligarquías aliadas del PP y Vox, que los condenaron a décadas de desigualdad, de violencias, de injusticia, y que hoy además mantienen una posición genuflexa frente a las presiones de Trump y de sus secuaces. Y yo creo que es importante saber que ha habido una tesis por parte del Gobierno de España y de los sucesivos gobiernos desde hace unos años, y además no solo en España, sino compartida en el resto de Europa, de que teníamos que abrir las fronteras de nuestros países masivamente, con la tesis política o el eslogan político de que teníamos que acoger a las personas refugiadas que huían de una guerra, esa ola Welcome Refugees que cristaliza en el año 2015. Ahora ya sabemos que todo esto no era verdad, que era un engaño, y que finalmente lo que ha habido ha sido otro fenómeno distinto, que es el fenómeno de la inmigración masiva del que hemos hablado muchísimas veces. Que en España existan 10 millones de personas extranjeras es un fenómeno que nosotros podemos denominar invasión, se puede denominar de más maneras, pero es una invasión migratoria, y es una invasión migratoria que no podemos ocultar, que tiene consecuencias muy reales, muy palpables y muy factibles, además, que los españoles ven en su día a día, en sus calles, en sus barrios y en sus plazas, ¿no? Lo decimos muy recurrentemente, pero es verdad que a lo mejor pues desde los chalets que tienen videovigilancia, las personas que no utilizan los servicios públicos, pues es más difícil para ellos de ver esta realidad y cómo se van transformando las calles de los españoles, que ya se sienten minoría o incluso se sienten extraños en ellas. Por un lado,
La regularización extraordinaria del Gobierno la rechazamos porque es una cortina de humo, porque genera un agravio comparativo inaceptable con aquellas personas que han cumplido la ley, que han entrado con papeles y que se va a premiar a quienes han incumplido la ley. Porque es irresponsable desde el punto de vista económico y presupuestario y competencial. Porque introduce riesgos de seguridad a cualquier español. Yo misma, cuando aprobé mi oposición, me han pedido los antecedentes penales. Ahora se va a poder hacer con una simple declaración. Y porque refuerza el efecto llamado, y no lo hicimos nosotros, ya países de la Unión Europea, el otro día en la reunión de Europol, nos lo han puesto de manifiesto como está existiendo una ruta europea para acceder a España tras este llamamiento de regularización extraordinaria del Gobierno y porque rompe la coherencia europea, el pacto de asilo que acaba de firmarse hace escasamente 2 años. Tengo que reconocer mi cansancio, hartazgo y mi cansamiento profundo de la deshumanización que se está cometiendo constantemente en este Parlamento de las personas migrantes. Señora de Meer, usted continuamente está deshumanizando a las personas y está vinculando origen con criminalidad, origen con violencia, origen con delincuencia. Hoy yo haré lo mismo que usted, exactamente lo mismo que usted, con una diferencia. Yo no utilizaré datos falsos inventados de la Discenso, utilizaré datos reales. De Meer, el apellido de Meer, del lago, del mar, proviene de Holanda. Holanda, por cierto, un país que se independizó de España. Su familia, por tanto, procede, en algún momento, migró de esos territorios al Estado español. Por tanto, podríamos decir que los de Meer son migrantes. Si los de Meer son migrantes y los migrantes son violentos, los de Meer son violentos. La última parte es la única verdadera. Los de Meer son violentos. Usted hoy aquí y toda esta semana en el Parlamento ha sido violenta con toda la gente migrante. Pero su abuelo también lo fue con todos los ciudadanos de las Illes Balears, como el último gobernador civil franquista que tuvimos que aguantar. Su abuelo aún es recordado por su violencia, por su homofobia, por su odio a nuestra cultura y a nuestra lengua. Su abuelo, ayer me lo recordaba Miquel Rosselló, un compañero de partido, que aún recordaba en su cuerpo los golpes recibidos por órdenes de su abuelo, de esa persona que usted tan cerca tuvo. Los golpes los recibió en la Asamblea de Parados, una asamblea de parados que se encerró en la iglesia de San Miquel para defender los derechos de los trabajadores. Ese encierro fue muy potente. Reivindicaban derechos laborales, una vida justa para los trabajadores. La respuesta del gobernador civil fue traer una unidad especial desde la península, porque no había unidad de las Illes Balears que se atreviera a obedecer las órdenes que daba. Vinieron y entraron en la iglesia de San Miquel, entraron dentro del templo y apalizaron a todas las personas que estaban ahí dentro. Recibieron todos, a golpes. La carga fue brutal. La carga hoy en día aún es recordada. Era enero de 1976. Un mes más tarde, febrero de 1976, varias personas que estaban encerradas en esa iglesia fundaron el PSI, Partit Socialista de les Illes, PSM, el antecedente de Més per Mallorca, mi partido, del que yo milito. Este mes cumplimos 50 años. 50 anys de defensar la democràcia, la llengua, la cultura, la nostra terra i el nostre país. I posar peu fiter davant les agressions de gent com la que vostè i el seu predí representen. Odi, odi i incomprensió. Els feixistes del passat són els feixistes del present. La regularización es justa, necesaria. Y hoy, desde nuestro grupo, queremos agradecer a todo el mundo, a la Iglesia, sindicatos, organizaciones políticas de todas tendencias, gente individualmente, organizaciones católicas, organizaciones de izquierdas, de derechas, de todo tipo, especialmente a las organizaciones migrantes y a la organización Ya, porque entre todos lo hemos hecho posible. Moltes gràcies, esquerrik asko, moltes gràcies a todos los que han hecho posible.